vamos a conversar sobre la inspección y prueba a contactores de media tensión. Vamos a hacer un inciso para hablar un poco sobre la importancia del mantenimiento preventivo en los tableros eléctricos y sus componentes, cuáles constituyen la clave del éxito para garantizar la continuidad del servicio y sus instalaciones. Esto no es más que la confiabilidad del servicio eléctrico. Está de más decir que el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo es de gran importancia para la continuidad del servicio eléctrico, que es uno de los motores de impulso tanto de la industria privada como de los otros sectores y de la vida cotidiana. Una vez dado ese inciso, vamos a hablar sobre las condiciones antes de la ejecución del trabajo. Para la ejecución de cualquier actividad, tanto de inspección, mantenimiento y pruebas, es necesario elaborar y divulgar un procedimiento de trabajo y análisis de riesgo, y esto no corresponde más que el paso a paso de las actividades a realizar. Luego debemos dotar al personal de los implementos de seguridad necesarios y requeridos para esta actividad, la cual corresponde básicamente a cascos, botas de seguridad dieléctricas, guantes y lentes. Luego debemos solicitar la disponibilidad de los equipos a intervenir a la parte operativa, una vez que se hayan notificado efectos del mantenimiento que se vaya a realizar. Luego se debe verificar antes de iniciar los trabajos que los equipos eléctricos estén debidamente conectados a tierra, desenergizados, aislados y los interruptores abiertos y extraídos. Esto como una medida de seguridad para proteger a nuestro personal, como también a los otros equipos externos de cualquier falla. Luego se debe verificar las condiciones meteorológicas y atmosféricas del lugar de trabajo, porque estas pudieran afectar al mismo. Solicitar la emisión del permiso de trabajo, certificado de trabajo en los casos de que esto aplique. Así como hay unas condiciones antes, también existen unas condiciones durante la ejecución del trabajo. Por supuesto, es uso obligatorio del equipo de protección personal. Para nosotros esto es un punto de importancia, ya que nuestro personal es el capital más valioso y sin él no podemos realizar ninguna actividad. Verificar el correcto bloqueo y etiquetado de los equipos, como también lo nombramos anteriormente. Esto es para dar más seguridad en la actividad que vamos a realizar. Monitorear las condiciones climatológicas. En caso de tormentas eléctricas o lluvias, se detendrá la operación, ya que esto pudiera afectar tanto las condiciones de mantenimiento como los valores de prueba. En el sitio debemos disponer de planos manuales y datasheet de los equipos a intervenir. Esto porque si ocurre cualquier incidente con respecto al equipo que se está interviniendo, tener a la mano todos los datos para poder resolver el problema lo más rápido posible. Mantener solo personal involucrado en la actividad durante la ejecución de la misma. Esto está muy importante, no debe haber otra persona que no esté involucrada en la actividad en la que se está ejecutando. Aplicar el procedimiento de trabajo sin obviar ninguno de los pasos establecidos, que esto, como lo dijimos en las condiciones anteriores, esto es el paso a paso, la actividad que se va a realizar. Los equipos utilizados para la actividad de inspección y pruebas a contactores de media tensión. Tenemos herramientas profesionales como destornilladores aislados, juego de llaves combinadas, entre otros. Equipos de medición como multímetros y pinza perimétrica digital, un equipo de medidor de resistencia de aislamiento eléctrico, medidor de resistencia de contacto y medidor de integridad de vacío. Más adelante vamos a ver a qué corresponde cada uno de estos elementos. Entrando un poco en materia, vamos a hablar ahora de el equipo al cual va a ser efecto la inspección y prueba de media tensión, el cual corresponde al contactor CR193 llave B. El contactor CR193 es un contactor de potencia que posee como tecnología para extinción del arco eléctrico el vacío. Sí, su medio de extinción es el vacío
y para esto corresponde una botella de vacío que tiene en cada polo. Este contactor es el elemento principal de las celdas de media tensión de ABB, modelo Limitan CR194, cuya aplicación se basa en la normativa UL 347 y NEMA 2324. Aquí podemos ver una vista frontal del contactor y una vista posterior. En la vista frontal podemos ver las bobinas del contactor, así como parte de su estructura, y en la posterior podemos distinguir apenas, pero se puede ver las botellas de vacío. Ahora vamos a hablar un poco de las características del equipo. Esto es necesario nombrarlo porque para poder entender y poder aplicar una buena inspección, mantenimiento y pruebas de un equipo debemos conocerlo. Por eso tomamos este caso en particular. Este es un contactor que posee dos rangos de corriente. Lo podemos tener en 400 amperios como en 800. Es de fácil y bajo mantenimiento con una reducción de un 50% en el tiempo del mismo. Su montaje puede ser fijo o extraíble y esto elimina puntos calientes y desalineamiento. Es decir, es de más fácil desinstalación e instalación y para acceder al mantenimiento como tal. Las bobinas son accesibles desde el frente y facilita un cambio si fuera necesario. La calibración de los contactos se puede hacer sin remover el contactor del sitio. Claro, para esto debemos contar con una herramienta especial, la cual está especificada por el fabricante. Como lo nombramos anteriormente, es un equipo que posee última tecnología en botellas de vacío para extinción del arco eléctrico. Y tiene una vida útil extendida de 4:1 en contactores en aire. Un contactor de 400 amperios pesa aproximadamente 35 kilos. Uno 800 creo que está entre 52 kilos. Eso lo podemos ver más adelante también. En cuanto a las especificaciones técnicas del contactor de 400 amperios, CR193B y CR193D, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo pueden ver el diagrama de un diseño fijo y un diseño removible. Fíjense que cómo lo podemos identificar para cada uno y podemos ver cómo es la conexión. Aquí dentro de los valores que aparecen en las especificaciones podemos nombrar los más importantes como el tiempo de corriente, la corriente tiempo corto, que a 30 segundos son 2400 amperios, a un segundo 6000 amperios. La frecuencia de switcheo en operaciones horas es de 1200, con una vida mecánica de 2 millones de operaciones y una vida eléctrica de 1 millón de operaciones, un tiempo de cierre máximo en milisegundos de 350 y un tiempo de apertura máximo en milisegundos de 50. El requerimiento en potencia para la operación del mismo en el cierre es de 175 volt-ampere y durante la operación 30 volt-ampere. El peso del contactor 77 libras o como lo vimos anteriormente 35 kilogramos. En las especificaciones técnicas del contactor de 800 amperes CR193C y CR193E tenemos, nombrando también los más importantes, la corriente de tiempo corto a 30 segundos 4800 amperios, a un segundo 12000 amperios, la frecuencia de switcheo en operaciones horas 600, una vida mecánica en operaciones de 1 millón y una vida eléctrica de 250.000 operaciones. El tiempo de cierre máximo en milisegundos 270, el tiempo de apertura máximo en milisegundos 55, con requerimiento en potencia en el circuito para el cierre. El peso de este contactor oscila en 114 libras, lo que equivale a 52 kilos. Una vez visto las especificaciones del contactor y las características, aquí vamos a dar un pequeño resumen de cómo va a aparecer o cómo va a describir ese número que va a catalogar el mismo, donde aparece un número básico que es CR193 y la siguiente numeración corresponde a
las características del mismo, si es de 400, si es de 800, el voltaje de la bobina, los mecanismos de bloqueo, los contactos auxiliares, si el mismo es fijo o extraíble, y la cantidad de contactos de contactos auxiliares al cual puede ubicarse. Entonces, con esto podemos ver la característica y cuál es el equipo. Aquí vamos ahora a ver un video donde se puede observar la operación segura del seccionador del contactor empleando un dispositivo de operación remota. Aquí podemos ver a un operador, el cual, fíjense que tiene un equipo de protección personal, ¿verdad? Y va a colocar un equipo externo para poder operar el seccionador de la celda de forma remota. Fíjense que el operador para esta operación, o lo vamos a ver durante este video, nunca se va a encontrar enfrente de la celda como tal. Vemos que él está colocando el equipo. Una vez que asegura el equipo para poder hacer la maniobra, pasa a la operación. Aquí realiza una apertura y luego un cierre. Desconecta. Y luego se dispone a remover la herramienta. Fíjense que el operador nunca estuvo enfrentado a la celda y además de esto, fíjense que utiliza equipos de protección personal como guantes, careta y un traje específico para arco eléctrico. Luego que verifica la operación, él cierra el compartimiento y se retira del sitio. Una vez realizada también la actividad anterior, que hemos probado la operación del contactor de manera eléctrica, se realiza una segunda prueba de medición de resistencia de aislamiento eléctrico. Como lo nombramos anteriormente, nos estamos rigiendo por la norma ANSI-NETA MTS. Y en la tabla 100.1 nos va a determinar el valor para la aplicación de tensión y el valor que debe arrojar esta prueba. Una vez realizada la segunda medición de resistencia de aislamiento, se realiza la prueba de integridad de vacío al contactor. Aquí se debe aplicar una tensión de 20 kV a 60 Hz durante 5 segundos. El fabricante recomienda utilizar un equipo de prueba, una marca en específico que es Hypoptronic. El modelo es 7BT60A. No le estamos haciendo aquí propaganda, pero es la que recomienda el fabricante. Fíjense que en la figura que tenemos a mano derecha podemos ver el equipo y la conexión a un contactor específicamente. Esta es una prueba pasa no pasa, es go no go. Esto quiere decir que es una prueba de alto rendimiento o de alta capacidad para el equipo. Para esta prueba se deben tener unas precauciones. Y tenemos lo siguiente: se pueden producir emisiones de rayos X si se produce una falla al aplicar el voltaje de prueba a través de los polos abiertos del contactor. No aplique un voltaje que sea más alto que los valores recomendados por las instrucciones de prueba. Ya lo vimos que son 20 kV. Las pruebas con HYPOC-DC pueden arrojar resultados erróneos. Si se desea usar un HYPOC-DC, aplique una tensión de 28 kV. Si se detecta una botella de vacío fallada, la confirmación de la falla de la botella de vacío debe realizarse usando un HYPOC-AC. Una vez realizada esta prueba, compruebe nuevamente el funcionamiento eléctrico del contactor. Se vuelve a realizar una prueba de apertura y cierre eléctrico.
a manera de verificar el funcionamiento operativo del mismo. Luego debemos realizar la prueba de medición de resistencia de contacto. Las conexiones de la pinza del equipo deben realizarse lo más cercano a los extremos de la botella para obtener un mejor resultado en la medición. Una vez realizada la prueba de medición de resistencia de contacto, inserte y acople alternando los tornillos de fijación a la base de la celda, el contactor al cubículo de la celda al que pertenece. Aquí podemos ver en la figura que encontramos a mano derecha parte de donde tenemos que fijar el contactor del equipo. Y fíjense que podemos ver la cuna y cómo están las pinzas donde va a insertar el contactor, que es la parte de potencia. Una vez que el contactor se encuentra acoplado a la celda, coloque el switch SW en posición test y realice pruebas funcionales según los planos del compartimiento. Esto no es más que colocar ese switch en la posición de test para solo energizar la bobina y que no entre la parte de potencia. Una vez que hemos verificado el funcionamiento del equipo insertado en la celda, entonces vamos a desactivar los enclavamientos y los lotos aplicados previamente. Recuérdense que inicialmente colocamos un sistema de seguridad, el cual iba a permitir de que nadie pudiera acceder a energizar el equipo mientras se esté realizando el mantenimiento. Entonces, bueno, ahora evidentemente debemos proceder a desactivar los enclavamientos y lotos aplicados previamente. Luego debemos realizar la entrega de operaciones para proceder con la energización de la carga. Una vez terminada la operación, debemos llamar a la parte operativa para que él proceda a energizar y que la carga quede funcionando. Muy bien, hablamos de el mantenimiento y vimos que habían unas pruebas inmersas también durante ese mantenimiento, unas pruebas eléctricas. Entonces se hace un análisis de los resultados de estas pruebas. Todos los resultados de las pruebas realizadas al contactor son reflejados en nuestros protocolos de prueba con la debida aprobación del cliente final. En el lado izquierdo de la pantalla podemos observar una planilla o un formulario de medición, el cual especifica dónde están todas las pruebas realizadas al mismo. Y fíjense que en la parte inferior de ese formulario aparece la firma de la persona la cual va a aprobar el mismo. Nosotros realizamos un informe final y un dossier de pruebas con todos los resultados y recomendaciones de las inspecciones realizadas. Es decir, una vez que se realice esta prueba, en el caso de que sean o que estén varios equipos inmersos durante esta actividad, se recopila y se hace un informe final donde se dan unas recomendaciones en base a el mantenimiento y a las pruebas eléctricas realizadas. En ese análisis, donde se va a entregar en el dossier de pruebas, tenemos como primer punto la medición de resistencia de aislamiento. Y es la primera prueba que representa la verificación del estado previo a la ejecución del mantenimiento del equipo, y lo que llamamos ASFON, o cómo se encuentra el equipo. Los valores obtenidos deben ser iguales o superar los valores en la tabla 100.1 de la norma ANSI NETA 2019. Fíjense que abajo tenemos la tabla donde nos indica la parte inferior de la lámina. Podemos ver la tabla donde nos indica el valor al cual debe aplicarse una tensión en base al valor de potencia del equipo y cuál es la resistencia mínima que debe arrojar la medición. Después de realizar las labores de mantenimiento, se repite la prueba de medición de aislamiento siguiendo el mismo protocolo o criterio de aprobación. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo debemos utilizar esta tabla. Fíjense que si tenemos un valor de 5000 voltios
para el equipo como nominal, lo mínimo que yo debería inyectarle son 2500 voltios DC y con un valor mínimo de 1500 megaohm. Y se hace una pregunta que vamos a responder de una vez fácilmente, es que, bueno, ¿por qué realizamos dos pruebas, una antes y otra después? Esto es porque yo tengo unos valores obtenidos antes de realizar el mantenimiento y luego, como mejoré su condición porque realicé un mantenimiento y le vuelvo a hacer las pruebas, su valor debería estar más alto que el valor inicial. Ese es el fin de realizar dos pruebas de la medición de resistencia de aislamiento. Luego tenemos la prueba de integridad de la botella de vacío en el mismo análisis de resultados. Si se utiliza el equipo de prueba recomendado por el fabricante, el cual es Hypoctronic 7BT60A, el criterio es: no debe encender el LED de fuga de corriente. Si este enciende, hay un problema en la botella de vacío. Aquí, a mano izquierda, en la parte inferior de la lámina, podemos ver el equipo Hypoctronic indicado por el fabricante, y este LED que vemos aquí es el que debe encenderse si falla la botella de vacío. Si se utiliza otro equipo de prueba de alto potencial a frecuencia industrial 60 Hz, se considera que la prueba es superada si la corriente de fuga registrada no excede los 10 mA. Nosotros, TEMI, no recomienda la ejecución de la prueba de integridad de vacío en DC. Tiene todas unas teorías, pero nuestra recomendación es utilizar siempre un Hypo AC. En el análisis de la prueba de resistencia de contacto, el fabricante no indica un valor de referencia para esta prueba. Sin embargo, con nuestra base de datos y análisis estadístico de una población de más de 200 contactores de 5 kV, 400 amperios, se define el siguiente criterio. El valor mínimo de la resistencia de contacto es de 100 microohmios. Es importante indicar aquí que la corriente mínima de prueba es de 50 amperios. Se debe asegurar un buen contacto entre las pinzas del equipo de prueba y el contactor. La conexión de las pinzas del equipo de prueba deben ser realizadas lo más cerca posible de los extremos de la botella de vacío. Como lo dije anteriormente, cuando hablé de la prueba como tal, es importante que las pinzas de prueba estén lo más firme posible del contacto de la salida del contactor para tener una medición específica. Bueno, preguntarán por qué, si el fabricante no indica un valor de referencia y es posible que no indique cómo debe hacer la prueba, ¿por qué la estamos haciendo? Fíjense, nosotros nos regimos por la norma ANSI NETA MTS 2019, y la cual indica, para el caso de los contactores de potencia, la realización de esta prueba. Y en base a esto, siguiendo esta norma, nosotros tomamos una población de más de 200 contactores y en base a eso tomamos un valor mínimo como base, y para decidir si ese resultado es un resultado bueno o malo. Ok. Una vez analizados los resultados de las pruebas y en base al mantenimiento, nosotros podemos decidir si el contactor se encuentra en buenas condiciones o no está apto para ser operativo. Si este es el caso en particular, existen unos procedimientos específicos, los cuales son los que recomienda el fabricante para la calibración de ajuste. Hay que destacar que estos procedimientos para realizar la calibración de ajuste se realizan con unas herramientas especiales, las cuales podemos ver ahora en la lámina, y que esto no se realiza en sitio. Debemos llevar el contactor a talleres de TEMI
para poder realizar esta calibración y ajuste del equipo. Con esto hemos llegado al final de la presentación. Espero que la misma haya sido de su agrado y de provecho de la misma. Vamos a dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre la inspección y mantenimiento del contactor. Como primer punto, debemos contar en sitio con las herramientas necesarias para intervenir el equipo. Como lo dijimos o especificamos al principio, una caja de herramientas profesional donde corresponde equipos o herramientas como destornilladores, juego de llaves combinadas. Después tenemos equipos para medición como multímetros y amperímetros. Una maleta de prueba para la energización de la bobina, un medidor de aislamiento eléctrico, un medidor de resistencia de contacto y un medidor de botella de vacío. Para este caso en particular vamos a nombrar el Hypoctronic 7B T60A, que es un equipo especificado por el fabricante para realizar esta prueba. Luego debemos verificar que el equipo se encuentra desenergizado y que el seccionador de aislamiento de celda limitante se encuentra abierto con su seccionador mediante la operación que vimos en el video, y a esto debemos colocarle un sistema de loto que no es más que asegurar el equipo para que no pueda ser manipulado durante la realización de la actividad. Luego debemos verificar el número de catálogo del equipo a intervenir. Ya como vimos dentro de las características y de las especificaciones del contactor, vimos un número al cual corresponde el equipo al cual va a ser efecto de mantenimiento y prueba. Luego debemos desapernar los tornillos de fijación del contactor a la base de la celda con la finalidad de desinstalar el contactor. Aquí vemos estos números que se ven en la pantalla como 1, 2, 3, 4 y 5, corresponden a los elementos que deben retirarse para poder extraer el contactor de la celda. Entonces tenemos el punto 1, que son los contactos auxiliares, ¿verdad? Está el socket de los contactos auxiliares, los cuales se deben desacoplar para poder extraer el contactor. El punto 2 es por donde se debe manipular para poder extraer el contactor de la celda. El punto 3 es ahí dice el slave plate, pero que es el canal o donde va o la cuna de este contactor. Y tenemos un seguro o un pin que asegura que el contactor no se mueva dentro de la celda. Una vez realizada esta maniobra y haber desacoplado el contactor, se procede a extraer el mismo fuera del compartimiento y colocarlo en una superficie segura. Cumplido con los pasos anteriores, se debe verificar la presencia de material extraño en el contactor, como contaminación con partículas residuales, polvo, que al encontrarse en grandes cantidades pudieran provocar la ruptura de la distancia en partes energizadas. O sea, una vez que el equipo es extraído, se debe limpiar. Esto es una limpieza preliminar para eliminar estas partículas residuales. Una vez realizada esta actividad, se procede a realizar una medición de la resistencia del aislamiento eléctrico al contactor, a fin de verificar el estado del mismo y poder comparar los valores luego del mantenimiento. Para esta prueba nos vamos a regir por la norma ANSI-NETA MTS 2019, el cual en la tabla 100.1 nos va a indicar el valor de tensión al cual debe ser aplicado el equipo y, por supuesto, el valor que debemos obtener para la medición. Una vez realizada la prueba de resistencia de aislamiento eléctrico, se debe realizar el aspirado en la superficie y en todas las zonas de acceso del contactor. Luego realiza una limpieza en todas las áreas con líquido dieléctrico a fin de remover cualquier rastro de contaminación que exista en las superficies de contacto. Una vez más, debemos limpiar el contactor. Aquí
con la diferencia que vamos a aplicar un líquido dieléctrico. Este debe ser de secado rápido para remover cualquier rastro de contaminación o de cualquier partícula extraña que se encuentre en el contactor. Una vez realizado el paso 8, verificamos el funcionamiento de la bobina del contactor conectando una maleta de prueba. Esta maleta de prueba lo que va a energizar la bobina y verificar que la misma cierre una vez que tenga tensión. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas realizadas mientras presentabas el webinar. En el video mostrado, ¿qué clase de protección usa el operador tras la realización de la maniobra en la celda? Este es un traje de protección de Arc Flash y él está, por supuesto, encargado de proteger a la persona o al técnico que está realizando la maniobra. Cabe destacar, como lo dije en un principio durante el video, es importante que el operador no se encuentre frente a la celda de operación. En campo se ha detectado que la medición de resistencia de aislamiento final está por debajo del ASFAM, pero por encima de la norma. ¿A qué se debe esto? Ok, interesante esa pregunta, ¿no? En el análisis de resultados hablamos de que se realizan dos mediciones para la resistencia de aislamiento eléctrico, una inicial y una final. En el caso de que la final se encuentre aún por encima de la inicial, pero supere la norma, esto puede ocurrir por dos condiciones, o básicamente por dos condiciones. Una, recuerden que nosotros utilizamos un dieléctrico de secado rápido, pero por la premura pudiera ser, después de realizar las pruebas, de energizar el equipo, piden que el mismo se haga de manera rápida. En este caso, es posible que nos quede todavía rastros de humedad y esto, por supuesto, baja el nivel de aislamiento. Y otro punto es que las condiciones iniciales de temperatura y humedad pudieron haber variado con respecto a las finales. Y para ese caso, la misma norma ANSI NETA 2019 tiene una tabla de corrección en caso de que la temperatura y la humedad con las cuales yo hice la medición inicial varían, aplicar esa tabla de corrección y entonces ese valor debería aumentar. Pero esos son los dos casos para los cuales pudiera pasar esta anomalía. ¿Por qué se recomienda hacer la prueba de HIPOC en AC en lugar de DC? Otra interesante pregunta y es un tema que le podemos sacar provecho para otro webinar, porque es muy extenso, ¿no? Pero vamos a referirnos al caso particular de por qué AC versus DC. ¿Cuántas veces se puede realizar la prueba de HIPOC a un contactor CR193? Fíjense que lo especifica el fabricante como tal, por lo tanto sí hay que aplicar siempre la prueba de integridad de vacío. Diferencias entre HIPOC AC y DC. En HIPOC AC puedo tener un valor de voltaje aplicado cercano al valor que especifica la norma. Además de que es en AC. Esa es una de las ventajas. Pero fíjense, la diferencia es que nosotros estamos aplicando aquí una prueba de integridad de vacío, que no es HIPOC como tal intrínseco. ¿Sí? Entonces, si vamos a aplicar un HIPOC AC, ¿verdad?, debemos aplicar un valor inicial, ¿verdad?, que no debe superar el 80% del valor del equipo, el valor de voltaje del equipo. Luego, si aplico una segunda prueba, voy bajando ese porcentaje hasta que después de la tercera prueba no debería superar el 1.2% de su valor. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esa diferencia entre integridad de vacío y prueba de HIPOC. Cuando se habla de calibración y ajustes, específicamente, ¿a qué elemento del contactor se calibra? Ok, la calibración y ajuste. Fíjense que las bobinas, ¿verdad?, son las que el espacio para la apertura y cierre de la bobina son las que deben ser calibradas. Y esto debe hacerse mediante un procedimiento específico que lo indica el fabricante. Le podemos enviar una información más específica en el caso que lo requieran mediante el correo electrónico.
Si se realiza una prueba a un contactor de otra marca, ¿qué valor de resistencia tomarían en cuenta? Bueno, va a depender del valor al cual él esté, de su especificación técnica, ¿no? Para este caso dijimos que era de 5.000 voltios AC, y vimos un ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo nos vamos a la tabla y podemos especificar en la tabla 100.1 a qué valor le debemos aplicar y cuál es el valor que debemos obtener. Permítanme un momento acá reforzar, ¿no? La pregunta hacía referencia al valor de resistencia a contacto, Durán, ¿correcto, no? Dice solo resistencia, pero imagino que sí es eso. Sí, yo me imagino que... yo tomé aislamiento, sí, disculpa. Sí, permíteme, ¿no? Sí, por eso quedó, ya respondí tu aislamiento, yo voy a completar como si fuera resistencia de contacto. Efectivamente, para el caso del CR193, el fabricante no te da un valor estándar y ya nosotros explicamos en la presentación cómo hacemos nosotros con nuestro análisis estadístico para tener un valor mínimo. En el caso de que nosotros vayamos a intervenir otro equipo de otra marca, que lo hemos hecho, lo primero que hacemos es investigar cuáles son los valores y las recomendaciones que emiten los fabricantes para la ejecución del mantenimiento. En esa investigación salen este tipo de dudas y te puedo decir con experiencia a la persona que hace la pregunta que, por ejemplo, equipos ABB en normativa IEC, contactores, tienen especificado cuál es el valor de resistencia de contacto. Equipos Siemens también lo tienen. Cuando muchas veces otras marcas, Alan Bradley, muchas veces no te dan el valor de resistencia de contacto, pero te dicen el voltaje y la corriente de fuga. Entonces, por ley de Ohm, podemos ubicar el valor de resistencia de contacto. Entonces, hay que estudiar, una de las recomendaciones básicas es que tenemos que hacer un estudio previo del equipo que se va a intervenir. No podemos ir, y eso se lo recomendamos a todos. No puede ir nadie a hacer una inspección y pruebas a un equipo, sea contactor, sea interruptor, sea celda, sea un transformador, cualquier equipo, sin conocer sus características técnicas y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento. ¿Sí? Gracias, Nelson, Arma y Durán. Oh, gracias, Muraví. Muy extensa y muy concisa tu respuesta y está claro de que tenemos que tener las características del equipo para poder organizar las pruebas que se van a realizar, porque evidentemente hay unos valores necesarios para poder aplicar las mismas. Tenemos por aquí, para la prueba de integridad de las botellas de vacío, usando HiPod AC, ¿cuál es la tensión de prueba? ¿28 kV o 20 kV? Utilizando un HiPod AC, que no es lo mismo que el que utilizamos para integridad de vacío, que es HiPodtronic, debemos utilizar un valor de prueba del 80% del valor nominal del equipo, como la primera vez. Creo que lo expliqué anteriormente, pero vamos a reforzarlo. Luego, si se aplica una segunda prueba, debo ir bajando en valor hasta llegar después de una tercera prueba, y se aplicará solamente el 1.2% del valor nominal del equipo. ¿Por qué solo es extraíble el contactor y no todos los elementos como fusibles o otras partes? Ok. No solamente el contactor es extraíble, también los fusibles son extraíbles, y tenemos la versión fija también del contactor, pero indistintamente de esto, sí podemos extraer otros elementos de la celda, pero para esto hay que hacerle, o sería otro webinar o otro tema en específico del mantenimiento para celdas. Y, por supuesto, el contactor es extraíble para poder hacer las pruebas. Pero hay distintos elementos de la celda que sí se pueden extraer y que podemos hacer un tema en específico para el mantenimiento y pruebas de celdas de media tensión. ¿Por qué hacer una prueba DC si al final si hay duda, se hace la prueba AC? Entonces, con respecto a el HiPod, nosotros recomendamos no hacer la prueba en DC. TEMI recomienda hacer la prueba en AC. Tenemos los equipos para hacer la prueba en AC, tanto de integridad de vacío como de HiPod en AC. No precisamente si el fabricante indica que la prueba se debe hacer con un equipo en específico o que debe ser en AC, ya te lo está diciendo, ¿no? Entonces no debemos
contrarrestar lo que nos dice el fabricante, ¿no? Hay que hacerla en AC. Con permiso, quiero también reforzar acá un poco, ¿no? El tema de HiPod siempre es un tema profundo cada vez que se toca en la comunidad eléctrica, ¿no? Sin embargo, sí quiero decirle efectivamente dónde cae el tema. El tema cae en que muchas veces en campo tienes el equipo de rigidez dieléctrica en DC. HiPod le decimos por uso y costumbre. HiPod es el argot popular. El nombre correcto de la prueba es rigidez dieléctrica, medición de la rigidez dieléctrica del equipo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si tú tienes uno en DC, las personas, mira, es la herramienta que tiene, pero el fabricante en el manual, en este caso del CR193, te está diciendo, la puedes hacer, aplicar una tensión de 28, y hay una serie de condicionales que te da la norma cuando vas a aplicar la tensión. Incluso el tiempo de duración de la prueba es distinto. La prueba de AC es puntual a 5 segundos. Cuando tú haces integridad vacío, cuando tú la haces en DC, el tiempo de exposición del equipo es mayor. En caso llega hasta el minuto, muchas veces. Entonces, el punto está en que el fabricante te está diciendo, si tú la haces en DC, porque decidiste hacerla, y llegas a detectar una falla, antes de definir que el equipo está dañado, aplícale una C. El participante que está haciendo la pregunta tiene la razón. O sea, y tú, Nelson Armas, lo acabas de decir muy bien. Si el fabricante me está recomendando hacerlo en AC, ¿yo por qué voy a ir a hacerlo en DC? Sí, yo estoy de acuerdo, esa es la pregunta. Eso es, pero en campo, todos los que han estado en campo saben muy bien que si tienes el de DC, no tienes a mano el de AC, vas a terminar haciendo la prueba en DC. Mi recomendación es leerse muy bien la norma en la parte de aplicación de pruebas en DC de rigidez dieléctrica para no cometer errores. ¿Sí? Y por supuesto, aquí localmente nosotros tenemos tanto el medidor de integridad de vacío que recomienda el fabricante como modelos de equipos de medición de rigidez dieléctrica en AC. Nosotros, como bien lo hemos dicho, recomendamos hacer la prueba en AC, a frecuencia industrial, 60 Hz. Gracias. Gracias, Murabi. ¿Cuáles serían las condiciones climáticas ideales para realizar las pruebas de ensayo del contactor? Recordamos que tenemos una prueba de resistencia de aislamiento eléctrico, donde la norma nos dice que si la humedad supera el 80%, yo no debería realizar la prueba. O sea, si tengo una humedad superior o igual al 80%, no realizo esa prueba y debería paralizar todas las pruebas eléctricas, porque por supuesto esto va a afectar el nivel de aislamiento. Entonces, me imagino que va referido a ese punto en particular. Y de ahí en adelante, bueno, si no realizo las pruebas de aislamiento iniciales, ya no tiene sentido seguir con la actividad, hay que paralizarla, como también lo especificamos en las condiciones iniciales y durante la actividad. Pudiera comenzar también con unas condiciones atmosféricas específicas al inicio, que pudieran variar durante el correr del tiempo, y esto pudiera afectar entonces mi valor de prueba. Sin embargo, si no supera el 80%, no sé, empecé con el 30, 40% y fue aumentando al 60%, recuerden que tengo una tabla de corrección para poder aplicarla y poder ajustar ese valor. Entonces, en sí, recordemos, mayor o igual a 80, no hago la prueba. Aquí complemento un poco, son temas muy interesantes a nivel de pruebas, ¿no? Pero efectivamente, la variable es una norma en el medio eléctrico de no hacer pruebas cuando tengamos humedad por encima del 80%. Es algo, eso es algo así como no energicemos una subestación un viernes porque vamos a pasar un fin de semana movido. Bueno, algo es igual cuando hablamos de la parte de humedad. Por encima del 80%, yo a veces pienso que por encima del 75% ya no es bueno hacer las pruebas. La curva, la compensación que nosotros hacemos en la norma, que es a nivel de temperatura, lo ideal es tener una temperatura de los 30 grados, si no me equivoco en la curva, y si estás por encima de los 32 grados, es el número, de los 32 grados o por debajo de los 32 grados, tú tienes una compensación.
¿Eso qué quiere decir? Hay un múltiplo al que debes, el resultado de la prueba de aislamiento, de medición del aislamiento eléctrico, que es lo que llamamos megado popularmente también, tú la vas a multiplicar por ese múltiplo que te da esa curva, cuando estés o por encima de los 32 grados o por debajo de los 32 grados. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Si la prueba de resistencia de contacto está cercano al mínimo, ¿trato de ajustar los contactos o se recomienda realizar nuevamente la prueba? Bueno, en lo particular, si estoy en campo, yo repetiría la prueba y por lo menos 2 veces más. Si los valores siguen estando igual, entonces sí iría a la calibración de los contactos mediante el procedimiento especial y me tendría que llevar el contactor a un taller técnico. ¿Es posible en la botella de vacío ajustar contactos? No, la botella de vacío es el medio de extinción del arco, ¿no? Como tal. Y los contactos del contactor es donde acopla, ¿no? Entonces, el ajuste de los contactos es una cosa y la botella integral de vacío es otra. De todas maneras, podemos también enviar tanto las especificaciones del fabricante como las diferencias de las mismas vía correo electrónico. Ok. No se pudo apreciar el nivel de cortocircuito de diseño del contactor. ¿Me lo podrías confirmar? Para 4800 kV está 50 kA. ¿Qué niveles de tensión trabaja TEMI en media tensión? Ok, tenemos niveles de 416, 2,4, 13,8 y 34,5 en media tensión. Algunos equipos que hay de 7,2. Equipos, no, estamos hablando en general, no nada más los contactores, no en general. En caso de hacer las pruebas en DC, ¿afectaría la vida útil del equipo, ya que el tiempo de exposición en las pruebas es mayor al necesario en AC? Bueno, no sé si Murabi quiere complementar con lo que había dicho inicialmente, pero la prueba de NDC es, por decirlo de alguna manera, menos destructiva que la AC. Sin embargo, no sé si tú quieres complementar algo, Murabi. Claro, Nelson, gracias. Sí, efectivamente, como lo expliqué, es controversial siempre el tema del HiPod, de la rigidez dieléctrica. Pero efectivamente hay mayor impacto, es una tensión continua a la que se va a exponer el equipo, mientras que siempre la otra es una onda sinusoidal, donde hay picos y hay pasos por cero y hay mínimos. Ambas, tanto en AC como en DC, son pruebas go no go. O sea, paso o no paso. Y el hecho de no pasar es que el equipo no funciona. ¿Ves? Vamos a estar claros. Sea en AC o DC, cuando no da la prueba, tienes que volver a verificar. Efectivamente no te da y hay que reemplazar. No se debe operar con ese equipo. ¿Sí? Gracias. El contactor está diseñado para operar mecánicamente de 1.000.000 de operaciones y eléctricamente 250.000. Antes de que se cumplan estos valores, ¿cuál debe ser la frecuencia para realizar las pruebas? Siguiendo la normativa, nosotros debemos realizar mantenimiento y pruebas cada 6 meses. Debería ser la recomendación. Entiendo que operativamente a veces para el cliente es difícil sacar de operación el equipo, máximo 1 año. Entre 6 meses y 1 año no debería pasar. ¿Se debe reemplazar la botella de vacío del contactor después de una interrupción ocasionada por un cortocircuito o sobrecarga? No necesariamente. Para esto debemos entonces intervenir el equipo haciéndole mantenimiento y pruebas eléctricas y dependiendo de los resultados, es obvio que si los resultados durante la prueba integridad de vacío fallan, entonces sí, se debe realizar el procedimiento. Si no fallan, entonces el equipo se le hizo mantenimiento y quedó operativo nuevamente. En caso de que exista radiación tipo rayos X durante la operación, ¿requiere algún tipo de protección especial para los operarios? Fíjense que cuando vimos la foto de la prueba, el equipo estaba retirado, tanto el que inyecta como el que recoge. Fíjense que la persona que está operando está retirada, de tal manera de que no esté lo cerca posible para que le afecte, ¿no? La recomendación es estar retirado y si no debemos cumplir con
con algunas normativas, ¿verdad? Como la NFPA, donde nos indica cuáles son esos equipos de protección personal que debemos determinar para realizar la misma si el espacio es muy, muy pequeño. Adicionalmente, es bueno, la advertencia, la recomendación es que se liberan rayos X si hubo una falla en la botella vacía. Ya con tener una distancia apropiada, 2-3 metros, el operador lejos del equipo que se le está aplicando la prueba, tú no estás exponiéndote. Pero solo va a haber emisión de rayos cuando se trabaja con un equipo que presentó falla. ¿Sí? Gracias. ¿El contactor tiene contador de operaciones? No tiene contador de operaciones. Lamentablemente no cuenta con ese dispositivo. Para los casos de apertura y cierre por operaciones o mantenimientos, se pudiera llevar un control manual. Y en caso de falla, bueno, si este equipo cuenta con relés de protección, podemos ahí verificar los tiempos de interrupción. Pero hasta ese punto no tiene contador. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Nelson, y gracias a todos por sus preguntas. Con esto damos el cierre al ciclo de preguntas y respuestas del webinar.